Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, un gusto saludarles a todos ya entrando de lleno al 2026 y con la bienvenida informativa que nos dio el fin de semana. Espero que hayan podido escuchar el episodio especial que les preparé sobre qué sigue en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, con una voz desde Caracas. Pueden encontrarlo justo antes del capítulo de este lunes 5 de enero. Querramos o no, es hora de sacudirnos la depresión post-vacaciones y como ya es un clásico, llegó el capítulo inaugural de cada año. ¿De qué se perdieron mientras estaban de vacaciones? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La captura de Nicolás Maduro en Venezuela la madrugada del sábado 3 de enero provocó un cúmulo de emociones entre los venezolanos radicados en el país o en el resto del mundo. Entre quienes celebraron o protestaron la operación de Estados Unidos, la pregunta que se mantiene sin resolver es ¿y ahora qué? Una vez que el gobierno de Donald Trump dijo que se haría cargo hasta que pudiera llevarse a cabo una transición segura, adecuada y sensata. ¿Qué significa esto y cuál es el plan? Un primer paso inmediato fue la orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma y ejerza inmediatamente todas las facultades presidenciales en calidad de interina. Se trata de una acción inmediata que no disgusta del todo a Estados Unidos, porque el presidente Trump, en conferencia de prensa tras informar sobre la captura, dijo que su gobierno se recargaría en ella en lo que ocurre la transición. Y lo que quiera que eso signifique, porque la líder opositora, María Corina Machado, pese a haber publicado que la oposición venezolana estaba lista para asumir el control, e incluso de haber apoyado en los últimos meses las acciones de Trump, incluso casi dedicarle su Premio Nobel de la Paz, no fue considerada por Trump de manera inmediata para esta transición. Bloomberg News pudo hablar con personas familiarizadas con el asunto, las cuales compartieron que las declaraciones del presidente dejaron atónitos y entristecidos a los líderes de la oposición y al equipo de Machado. La tarde del domingo 4 de enero se dio también una declaración muy esperada, la de Edmundo González, el candidato de 76 años que compitió contra Maduro en las elecciones de 2024 y que no pudo comprobar su victoria porque el Consejo Nacional Electoral no transparentó el conteo de las actas y dio por ganador a Maduro. En un video compartido en sus redes sociales, dijo que la captura constituye un paso importante, pero no suficiente. Se refirió a sí mismo como el presidente de los venezolanos y llamó a la unidad. También hizo el mismo llamado que María Corina Machado, liberar a todos los venezolanos privados de su libertad por razones políticas. No abordó nada respecto a las declaraciones de Trump sobre Machado. Luego, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, tuvo una reunión extraordinaria, aunque sin comunicado porque todo apunta a que terminó sin consenso entre sus 33 miembros. Al menos así lo reveló el periódico brasileño Valor Económico, sin decir cómo obtuvo la información. Recordemos que América Latina se dividió entre quienes respaldaron o condenaron la operación de Estados Unidos. Los que sí distribuyeron un comunicado conjunto fueron España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, para mostrar su profunda preocupación y rechazo, así le llamaron, a la acción de Estados Unidos. En el episodio especial sobre la situación en Venezuela, abordamos la cuestión sobre qué escenarios se sopesan para el país en adelante. Hoy por hoy, sacar conclusiones es algo apresurado, y ante esto, lo que me comenta Benigno Alarcón, quien es fundador y director hasta hace poco del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la captura de Maduro es solo el inicio de una transición que no está asegurada del todo, y hay pasos delicados a tomar en cuenta. A continuación, un fragmento de lo que me comentó en entrevista desde Caracas el día de la captura de Maduro. Pueden encontrar el episodio completo en el hilo de episodios de este podcast. La voz. Si se cometiera el error de dejar
a quienes gobiernan al frente de una transición, pues posiblemente va a ser una transición fallida. Y entonces no se concretaría como transición. Y posiblemente no solamente sería fallida y no se concretaría como transición, porque una transición es un cambio de régimen, lo cual incluye cambio de actores y cambio de reglas y cambios institucionales. Resulta que al final del día, y perdona que me alargue tanto en la respuesta, bueno, al final del día, si tú no haces esa transición, o sea, ese cambio de actores y de régimen, al final tú no estás haciendo una transición. Y pueden pasar entonces en ese escenario dos cosas. Una, que quienes gobiernan tengan que mantenerse en el poder por la fuerza nuevamente, como lo hacía Maduro, o que terminen siendo derrocados porque la gente se alza y va contra ellos en un momento dado. Entonces estarías en una situación prácticamente idéntica a la que Maduro tenía, que se mantenía en el poder, pues básicamente metiendo gente presa y matando gente. Y creo que eso no es lo que está buscando el gobierno norteamericano en ese momento, ni lo que le convenga. Para Estados Unidos sería, primero, una enorme contradicción, y en segundo lugar se podría convertir en un enorme fracaso, como ha sucedido en otros procesos de transición por intervención, cuando tú tratas de colocar en un gobierno a alguien o a un gobierno o a un grupo que no tiene legitimidad. Y así es que se caen los procesos de transición, así es que se han caído muchas veces, inclusive bajo intervención. Entonces hay que recordar lo que ha pasado en Irak, lo que ha pasado en Afganistán, lo que ha pasado en otros lados. Sin embargo, cuando tú tienes un proceso distinto donde el gobierno que entra tiene legitimidad, aunque hayas hecho la transición por una intervención, pues tú logras estabilizar la situación, como fue el caso de Timor Oriental, por ejemplo, que ahí fue una intervención de Naciones Unidas, pero fue una intervención militar. Pero al final del día hubo elecciones, lograste colocar a un gobierno legítimo después de un periodo de administración por Naciones Unidas, y lograste tener una transición exitosa. Si tú tratas de forzar esto y colocar a quienes no tienen legitimidad, a quienes la mayoría de la gente quiere que sencillamente no sigan, entonces te puedes equivocar de manera rotunda. Y yo no veo en las declaraciones de Delcy Rodríguez de esta tarde ninguna voluntad, por lo menos no en las expresiones de ella, de colaborar con el gobierno norteamericano. No veo absolutamente nada que indique que están negociando y que están llegando a un acuerdo. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que siempre no al cobro del impuesto a los videojuegos porque no hallaban cómo definir los criterios para identificar la violencia en ellos, que es muy difícil para el SAT distinguir entre un videojuego violento y otro que no lo es. Entonces, no se va a cobrar este impuesto que al momento de la presentación del paquete económico en septiembre pasado causó polémica. Por cierto, en los últimos días del 2025 conocimos que los ingresos de México por el cobro de impuesto a las importaciones se desaceleraron. La buena para el gobierno es que la esperanza se renueva ahora que este 1 de enero inició por decreto el cobro de los aranceles a China y otros países con los que México no tiene tratado comercial, una medida que los analistas aseguran va a generar presiones inflacionarias. Falta conocer cómo cerró la inflación de México el 2025, pero ya supimos que hasta la primera quincena de diciembre el dato volvió a desacelerar, 3.72% anual en las primeras 2 semanas de diciembre, mientras que el dato subyacente, que es el que le importa a Banco de México, se situó en 4.34%, menor al 4.54% de finales de noviembre. Ahora, los aranceles a los países asiáticos no van a ser los únicos que inauguran el año. También México volverá a imponer aranceles a varios alimentos básicos, como la carne de res, la carne de cerdo y la leche. Todo esto en un intento por favorecer los productos locales. Apuntan también al arroz con cáscara, el frijol, los aceites vegetales y los embutidos. Según el decreto publicado, muchos alimentos importados, como aves de corral, pescado, huevos, verduras y frutas, van a seguir libres de aranceles. Los que seguramente pasaron un excelente fin de año fueron los actores de la industria automotriz, porque Sheinbaum abrogó el decreto de López Obrador sobre los autos chocolate, aquel que permitió la regularización de vehículos usados provenientes del extranjero y que estuvo vigente en los últimos años. La idea era solo por un periodo, pero AMLO lo fue extendiendo y extendiendo.
El nuevo vencimiento era en septiembre de este año 2026, pero ahora se adelanta con esta decisión. Hasta el momento, y según datos de las asociaciones automotrices, fueron más de 3 millones de vehículos que, además de estar en mal estado, alteraron la dinámica de las ventas. Se espera que esta semana la presidenta dé más detalles sobre la decisión de poner fin a esta medida de López Obrador. Donde se cruzan asuntos corporativos y de gobierno es con la francesa Alstom, que en México dirige Maite Ramos, porque firmó un contrato valuado en $1,100 millones con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para el suministro de 47 trenes de pasajeros. Son destinados a los corredores Ciudad de México-Querétaro, Irapuato y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Son proyectos que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Finalmente, y en un movimiento que quizá no se veía venir, Harbour Energy, una petrolera privada con sede en Londres, informó que ahora sería la operadora de Zama, nada más y nada menos que el megacampo mexicano. Y decimos raro porque Zama, supuestamente, y después de toda una campaña por parte de la exsecretaria de Energía Rocío Nale, iba a quedar en manos de Pemex, luego de una larga disputa con Talos Energy en el sexenio pasado. Pemex, Grupo Carso y Talos Energy, socios del megacampo, fueron los que acordaron el nombramiento de Harbour como operador. Acciones y reacciones. Siguiendo con Pemex, las agencias calificadoras Moody's y HR Ratings dijeron que la empresa petrolera del estado alista una emisión de bonos locales por 30,000 millones de pesos, unos 1,670 millones de dólares, que se destinarían a usos corporativos generales. Pasando al mercado de capitales, Grupo México, el conglomerado minero, ferroviario y de infraestructura de Germán Larrea, cerró 2025 como la empresa más valiosa de México, superando a América Móvil, la empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim. Hay que revisar si esta capitalización de mercado se mantiene en esta semana que inicia. En otros frentes, a Nueva Electra del Milenio, de Grupo Salinas, le bajaron la calificación crediticia. Fue la calificadora Moody's, ante el deterioro de sus métricas, en medio del riesgo también de cobros fiscales por parte del gobierno de México. Y para no dejar, se revelaron las minutas de la reunión de la Fed en diciembre, que muestra que la mayoría de los miembros consideran que es apropiado realizar recortes adicionales en las tasas de interés si la inflación disminuye con el tiempo como se espera. Esto es el dato del día. Entre BYD o Tesla, ¿quién creen que cumplió su meta de entrega de autos en el 2025? Si pensaron en la marca china, están en lo correcto. BYD cumplió su objetivo con 4.6 millones de unidades vendidas, un 7.7% más que en 2024. Y es muy probable que supere a Tesla para convertirse en el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo en 2025. Un hito, aunque quizás se vea opacado por las perspectivas no tan optimistas que persisten para el mercado automotriz chino en este 2026. Mientras tanto, Tesla, de Elon Musk, ya de plano adelantó una serie de estimaciones de ventas que indican que sus entregas de vehículos podrían ser inferiores a las que muchos inversionistas esperaban. Tesla estima entregar 422,850 vehículos en el cuarto trimestre. Hay que esperar la cifra final. Pasando a Estados Unidos, se supo cuánto creció su economía en el tercer trimestre. Fue al ritmo más rápido en 2 años, impulsada por el gasto resistente de los consumidores y las empresas, así como por unas políticas comerciales más tranquilas. El PIB avanzó 4.3% anual, mayor al 3.8% del segundo trimestre. Y respecto a las investigaciones a entidades por lavado de dinero, el gobierno de Estados Unidos no baja la intensidad. La Red de Control de Delitos Financieros, mejor conocida como FinCEN, parte del Departamento del Tesoro, anunció una operación dirigida a más de 100 empresas de servicios monetarios que operan en su frontera suroeste por posible incumplimiento de regulaciones antilavado. Relevos. En medio de estas vacaciones, también hubo cambios de mando y la llegada de mujeres poderosas a los consejos de administración. En Nespresso, propiedad de Nestlé, llega un nuevo CEO para Norteamérica. Se trata de Jean-Christophe Jaunin, quien asumió desde el 1 de enero. Su llegada obedece a que el anterior director fue destituido por ocultar una relación romántica con una subordinada, un recordatorio de que aún existen corporaciones que se toman muy en serio el cumplimiento de sus políticas.
También llega en un momento en que se hace una revisión más amplia de la industria cafetera estadounidense. Como quien dice, va a necesitar mucho Nespresso para empezar a resolver sus pendientes. También en la región de Norteamérica, específicamente en México, Irene Espinosa, ex subgobernadora de Banco de México, todos la recordamos no solo por su trayectoria, sino porque fue apenas en diciembre de 2024 cuando terminó su mandato. Bueno, pues Espinosa inicia este 2026 integrándose al Consejo de Administración de Santander en México. Justo a su salida del Banco Central, concedió a este podcast una de sus últimas entrevistas y ya desde entonces nos decía que sin duda seguiría activa. Con toda esa experiencia acumulada, era de esperarse tener noticias sobre sus siguientes pasos. Recordemos que Irene Espinosa fue la primera mujer en integrarse a la Junta de Gobierno de Banco de México por allá de 2018. ¿Quién anda de compras? Tenemos empresas que dieron de qué hablar durante la temporada de compritas navideñas, claro, a su manera. Empecemos por las que decidieron hacer la fiesta sorpresa cuando ya teníamos un pie en las vacaciones. Volaris y Viva Aerobús. Tenemos pendiente analizar este acuerdo con el que quieren formar un grupo mexicano de aerolíneas llamado Grupo Viva Más Vuelos, mediante la fusión de sus sociedades controladoras. Su objetivo inicial, según dicen, es incrementar los vuelos a bajo precio y la conectividad. Consultamos a un par de analistas que en sus primeras impresiones nos dijeron que por el momento no ven una modificación importante en la participación de mercado, porque al final del día siguen siendo los mismos competidores, pero a medida que crezca el turismo y el sector aéreo, Viva y Volaris podrían absorber gran parte de ello. Si tendrían más terreno ganado frente a Aeroméxico en el mercado doméstico, seguramente. Con la renovada aerolínea mexicana, ahora del gobierno, la verdad ni pinta en la foto. Lo que sí hizo que los analistas sacaran las palomitas es la duda de que esta alianza obtenga las autorizaciones regulatorias correspondientes y para cuándo. De las aerolíneas, pasemos a los estantes. McCormick & Company incrementó su control en McCormick, México, luego de cerrar una adquisición de $750 millones con su socio local, Grupo Herdez. Esto le permitió incrementar la participación de 50 a 75% en este que es su negocio mexicano. Y la compañía que abrió sus alas a nuevos dueños para su Club América fue Oyamani. La llamó una alianza estratégica con el fondo de inversión General Atlantic para crear una nueva entidad que será propietaria de su división deportiva, la cual comprende el equipo de fútbol, el Estadio Azteca, Estadio Banorte, y sus terrenos aledaños. Oyamani, a cargo de Emilio Azcárraga Gallán, tendrá una participación controladora de 51% en esta nueva empresa denominada Grupo Águilas, mientras General Atlantic tendría el 49% restante. Dato curioso, Azcárraga incrementó su participación accionaria en Oyamani a días de anunciar con General Atlantic. Entre las 7 magníficas, una salió de shopping. Fue Meta de Mark Zuckerberg, que acordó comprar la startup de inteligencia artificial Manus, con sede en Singapur, y que desarrolla un agente de inteligencia artificial que vende a pequeñas y medianas empresas. La que vendió su división de ciberseguridad y en la nube fue Telefónica, siguiendo su plan de desinversión. Se trata de Telefónica Tech. Vendió este negocio en Colombia, México y Chile a la empresa tecnológica Giverus. Y la que nos sigue teniendo con las palomitas en la mano también es la novela entre Netflix y Paramount, y su deseo por quedarse con Warner. Ya ven que al retirarse el fondo que le iba a dar a Paramount una parte de lo necesario para comprar Warner, Larry Ellison, el jefe de Oracle y padre del CEO de Paramount, dijo: ¿saben qué? Yo pongo el dinero personalmente. Bueno, no todo, pero al menos unos $40,400 millones en financiamiento de capital para la oferta propuesta de $108,400 millones. Por cierto, Warner sigue dándose a desear y parece que planea rechazar una vez más la oferta de Paramount en estos próximos días. América Latina. Más allá de Venezuela, la atención estuvo en otros países de la región, especialmente en Honduras, porque finalmente, y tras un largo escrutinio de las actas que duró semanas, Nasri Tito Asfura ganó las elecciones del 30 de noviembre, superando por un estrecho margen a Salvador Nasralla, mientras que la candidata del partido gobernante, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar. Tito Asfura, próximo presidente de Honduras, es el magnate conservador que era respaldado por Donald Trump. Mientras tanto, Salvador Nasralla presentó una impugnación de los resultados ante el Tribunal Electoral del país. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele dijo que le gustaría continuar 10 años más en el poder.
Sin embargo, clarificó que su deseo no implica que eso vaya a suceder. Lo dijo en conversación con el youtuber español David Cánovas, conocido como The Gref. Él dijo: "No quiero decir que esto tiene que pasar. Puede ser que llegue hasta el 2027. En otras noticias. En eventos desafortunados durante las últimas semanas del 2025, la tragedia se presentó en un descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 muertos y decenas de heridos. Operado por la Marina en México, este tren de pasajeros es uno de los proyectos emblemáticos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que pone a prueba, una vez más, la reacción de la presidenta Sheinbaum para cuestionar y exigir la rendición de cuentas a los proyectos de su predecesor. En Latinoamérica, en Perú, un choque de trenes en Machu Picchu que causó la muerte de una persona e hirió a docenas más, tiene bajo la lupa a LVMH, la dueña de Louis Vuitton, y a Carlyle Group, que tienen participaciones en los operadores ferroviarios de estos trenes de turistas. Y en Suiza, en pleno día de Año Nuevo, un incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana provocó la muerte de unas 40 personas y más de 100 heridos. El incendio en el bar La Constelación se presume que fue por una bengala colocada en una botella que, por estar muy cerca del techo, lo prendió. Las llamas se propagaron rápidamente. El último sorbo. Y bueno, levante la mano, ¿quién en pleno 31 de diciembre se puso a ver el último capítulo de la serie de Netflix Stranger Things? Decepcionante o no, el estreno de El Final, una de las series más exitosas de la plataforma, le dejó ganancias millonarias de hasta $28 millones a varias cadenas de cine en la víspera de Año Nuevo. Aunque Netflix no reportara oficialmente las cifras de taquilla, los números ya empiezan a aparecer en distintos rankings como un hecho. Y pasando de las series a los chatbots, Grok, el de Elon Musk, que vive en X, creó imágenes sexualizadas de menores en respuesta a indicaciones de los usuarios en los últimos días, lo que supuso un revés para una herramienta que se posiciona como menos contenida que su competencia. Y en el mundo de los tenis, atención runners, que Nike, de la cual no es secreto para nadie que ha perdido terreno en los últimos años frente a marcas globales tradicionales como ASICS y Adidas, bueno, pues vuelve como patrocinador principal de la Sao Paulo City Marathon, una de las principales carreras del calendario brasileño. Nike fue una de las pioneras en la era de los grandes patrocinios de carreras en Brasil hace 2 décadas, así que fue noticia cuando en las redes sociales se vieron inundadas de una campaña de marketing que daba a entender el regreso de esta marca. Ahora cambiemos los tenis y subamos al auto eléctrico. Desde aquí les cuento que Uber se está asociando con Baidu para probar taxis sin conductor en Reino Unido, siguiendo el ejemplo de la empresa estadounidense de tecnología de autoconducción Waymo, que inició pruebas en Londres en diciembre. Finalmente, los Labubu, estos famosos peluches de la compañía PopMart. No me odien por mencionarlos, pero nada más comentarles que fueron elegidos como el producto del 2025 en los premios Hypebeast 100, una publicación especializada en diseño, streetwear, lujo joven y cultura urbana global que eligió a estos famosos juguetitos por haber desatado auténticas fiebres de consumo en todo el mundo y convertirse tanto en un objeto de deseo como en un accesorio cotidiano de estilo. No digan que no nos pusimos al corriente. Ahora sí, podemos dar seguimiento tranquilamente a todo lo que ocurrió mientras estábamos de vacaciones. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon. También pueden ver la transmisión diaria en YouTube y por ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram, sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Nuevamente, feliz inicio de semana y, más importante, feliz inicio de año. Será uno muy bueno. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de La Estrategia del Día es patrocinado por Dil. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Dil es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.